Después de una discusión, mi esposa me dejó botado en una estación de tren, a unos 30 kilómetros de casa, sin un peso y sin identificación. Ya estaba a punto de resignarme y empezar a caminar bajo el sol cuando, de pronto, un hombre ciego sentado en un banco dijo: «Finge que eres mi hijo. Mi chofer privado llega en 5 minutos y tu esposa se va a arrepentir de haberte dejado junto al empresario más rico de esta ciudad». Sé que suena imposible, como esas historias que uno escucha y piensa que deben ser mentira, pero juro por todo lo que quiero que cada palabra de lo que voy a contar es verdad. Y si me regalas unos minutos, entenderás cómo ese instante cambió mi vida para siempre. Me llamo Roberto. Tengo 60 años. Y hasta ese día miserable creía entender lo que era el dolor. Llevaba 35 años casado con Mariela. 35 años trabajando como empleado en un almacén, levantándome antes del amanecer, regresando con las manos llenas de callos y la espalda molida. Todo para darle una vida digna. Todo para escuchar una y otra vez que nunca era suficiente. Pero aquella mañana de sábado todo explotó. Habíamos viajado a las afueras para visitar a una prima suya. Pasamos 2 horas en un autobús con Mariela pegada al teléfono, sonriendo a mensajes que nunca me mostraba, escribiendo cosas que jamás compartía conmigo. Yo miraba por la ventana fingiendo no ver lo inevitable, porque a veces callar duele menos que enfrentar la verdad. Al llegar a esa estación perdida en medio de la nada, ella quiso comprar dulces típicos en una tiendita frente a la plaza. Le dije que prefería esperarla sentado en un banco, mis rodillas ya no aguantan como antes, y ahí empezó todo. Sentado. Otra vez sentado, Roberto. Su voz cayó como un látigo. Siempre estás cansado. Siempre tienes una excusa. ¿Sabes qué? Estoy harta. Cansada de vivir con un viejo sin ambición, sin dinero y sin nada que ofrecerme más que mediocridad. La gente comenzó a mirarnos y sentí la cara arder de vergüenza. Mariela, por favor, no hagamos esto aquí, susurré, intentando calmarla. ¿Aquí no? Entonces, ¿dónde, Roberto? ¿En esa casa de porquería? ¿En ese departamento que ni siquiera puedes terminar de pagar? Se rió con amargura. Mira a tu alrededor. Mira dónde estamos. En una estación mugrienta, en un pueblo olvidado, porque ni siquiera podemos darnos el lujo de viajar como la gente normal. Cada palabra era un golpe directo al pecho. Intenté tocarle el brazo, pero se apartó como si la hubiera lastimado. No me toques, y no quiero que vuelvas a tocarme nunca. El silencio que siguió fue más cruel que los gritos. Mariela respiró profundo, vio su celular y luego me miró con unos ojos que ya no reconocía. Fríos, vacíos. ¿Sabes qué, Roberto? Se acabó. Ya no puedo más. No voy a pasar el resto de mi vida amarrada a un fracasado. Abrió el bolso, sacó mi cartera y mi documento y los dejó sobre el banco de madera, pero antes de que pudiera decir algo, los tomó de nuevo. Mejor los guardo yo. Total, ¿para qué los necesitas aquí? Mariela, ¿qué estás haciendo?, dije con la voz hecha pedazos. Te dejo, Roberto. Aquí mismo, ahora mismo. Si quieres, camina a tu casa, o quédate aquí para siempre, me da igual. Se dio la vuelta y caminó hacia el autobús en el que habíamos llegado. El chofer seguía ahí tomando café. La vi subir, decirle algo, y enseguida el autobús arrancó sin mí, dejándome solo en medio de la nada. Sin dinero, sin identificación, sin nada. Me quedé ahí, paralizado, mirando cómo el autobús desaparecía por el camino lleno de polvo mientras el sol me quemaba la cabeza. La estación estaba casi vacía. Unos vendedores ambulantes, una señora con 2 niños y un anciano sentado en el banco de enfrente, con lentes oscuros y un bastón blanco. Un hombre ciego. Sentí que el mundo se me venía abajo. 30 kilómetros hasta mi casa, 30 kilómetros bajo un sol abrasador, sin agua, sin dinero, sin absolutamente nada.
A mis 60 años, con las rodillas hechas polvo y el corazón destrozado, me dejé caer en aquel banco, me cubrí el rostro con las manos y, por primera vez en décadas, rompí a llorar. Lloré de rabia, de impotencia, de vergüenza. ¿Cómo había terminado así? ¿En qué momento mi vida se había convertido en este desastre? Entonces escuché una voz suave pero firme a mi lado. Disculpe, joven. Levanté la cabeza. El hombre ciego dirigía el rostro hacia mí como si pudiera verme detrás de esas gafas oscuras. ¿Me está hablando a mí?, pregunté, limpiándome las lágrimas. Sí, a usted. Escuché todo y lamento profundamente lo que le acaba de ocurrir. Hizo una pausa y sonrió de un modo extraño. Pero creo que puedo ayudarle. No entendía nada. ¿Ayudarme? ¿Un anciano ciego? Señor, no quiero molestarlo, de verdad, puedo arreglármelas. No, no va a estar bien. Su tono se volvió serio. Pero podría estarlo si hace lo que le digo. Necesito que finja algo por mí. Solo serán unos minutos. Me quedé mudo, sin entender. El anciano se inclinó un poco y murmuró en voz baja. Finge que eres mi hijo. Mi chofer llegará en 5 minutos y tu esposa va a arrepentirse de haber dejado tirado, como si fueras basura, al lado del empresario más rico de esta ciudad. Lo miré incrédulo. ¿Fingir ser su hijo, el hombre más rico de la región? Parecía una broma o alguna estafa ridícula. Pero había algo en su voz, en la calma con la que hablaba, que me detuvo. Señor, no entiendo. ¿Por qué haría esto por mí? Ni siquiera sabe quién soy. El anciano sonrió con esa expresión rara, como de alguien que conoce una verdad que tú aún no. Porque sé exactamente lo que se siente estar solo, abandonado, sin que nadie te ofrezca una mano. ¿Y por qué no habría de hacerlo? Ajustó sus gafas. Me llamo Álvaro, Álvaro Sterling, y si ese apellido te suena es porque probablemente lo has escuchado más de una vez. Sentí un impacto en el pecho. Claro que lo conocía. Todo el mundo en la zona lo conocía. Dueño de la mayor procesadora de alimentos del estado, varios hoteles y extensiones enormes de tierra. Un hombre cuya fortuna se calculaba en cientos de millones de dólares. Y estaba ahí, sentado junto a mí, en una estación olvidada. Señor Sterling, yo. No puedo, no tiene sentido. Claro que lo tiene, Roberto. Dijo mi nombre aunque jamás se lo había revelado. Escuché cómo te llamó tu esposa. Oí cada una de sus palabras. Y déjame decirte algo. Una mujer que abandona a su marido así, sin piedad, sin respeto, merece ver lo que acaba de perder. Sentí el corazón acelerarse. No sabía si era miedo, esperanza o simplemente la adrenalina de algo tan absurdo. ¿Pero por qué haría esto por mí? Álvaro soltó un suspiro y por un momento su rostro se llenó de una tristeza honda. Porque hace 30 años mi único hijo murió en un accidente. Tenía más o menos tu edad. Y desde entonces vivo con un vacío que nada ha podido llenar. Hizo un silencio breve. Mi chofer llegará en unos minutos. Cuando llegue, solo sígueme la corriente. Llámame papá. Actúa como si me hubieras estado esperando. Y créeme cuando te digo que tu vida está a punto de cambiar. Antes de que pudiera responder, escuché el motor de un vehículo acercándose. Una camioneta BMW negra, impecable, entró al pequeño estacionamiento de la estación. Los vidrios polarizados brillaban bajo el sol. Se detuvo frente a nosotros y un hombre de traje bajó enseguida. Señor Sterling, disculpe el retraso. El tráfico estaba complicado. No te preocupes, Esteban, llegas justo a tiempo. Álvaro extendió una mano hacia mí. Ayúdame a ponerme de pie, hijo. La palabra hijo me dejó helado. Pero algo dentro de mí, tal vez la desesperación, tal vez la curiosidad, o quizás el deseo de que Mariela entendiera su error, me hizo reaccionar. Le tomé la mano y lo ayudé a levantarse. Esteban,
quiero presentarte a Roberto. Es mi hijo. El chofer me observó sorprendido, pero enseguida recuperó la compostura. Era un profesional, acostumbrado a no cuestionar. Un gusto conocerlo, don Roberto. El gusto es mío, respondí con la voz temblorosa. Álvaro se apoyó en mi brazo como si siempre lo hubiera hecho. Caminamos hacia la camioneta y Esteban abrió la puerta trasera. El interior estaba tapizado en cuero color crema, con detalles de madera fina y una pantalla integrada. Olía a vehículo recién comprado, a riqueza, a un mundo que jamás había sido el mío. Estaba por subir cuando escuché un grito a lo lejos. Roberto, Roberto, espera. Me giré y ahí estaba Mariela, corriendo desde la tienda de dulces, con una bolsa en la mano y los ojos muy abiertos. Había visto todo. La camioneta de lujo, a Álvaro, el trato respetuoso, como si yo fuera alguien de importancia. Se detuvo a unos metros, respirando agitada, con el rostro lleno de desconcierto. Roberto, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Quién es este señor? Álvaro volvió el rostro hacia la voz de Mariela, aunque no pudiera verla, y sonrió con una tranquilidad que me erizó la piel. Disculpe, señora, creo que se ha confundido. Mi hijo no tiene tiempo para conversaciones con desconocidos. Tenemos una cena familiar muy importante. ¿Su hijo? Mariela me miró como si hubiera perdido la razón. Roberto, ¿de qué habla este hombre? ¿Qué significa todo esto? Por primera vez en 35 años sentí algo que jamás había sentido frente a mi esposa. Poder. Dominio. Las cosas habían cambiado y yo ya no era el que estaba en desventaja. Mariela, hace unos minutos dejaste clarísimo que no querías saber nada más de mí. Así que por favor no hagas esto más complicado. Pero yo, balbuceó, buscando alguna excusa. Estaba molesta. ¿Sabes cómo soy? No lo decía en serio. Claro que lo decías en serio. Mi voz salió firme, sin quebrarse. Cada palabra. ¿Y sabes qué? Está bien, porque en algo tenías razón. Merezco algo mejor. Álvaro apretó suavemente mi brazo, como dándome respaldo. Vámonos, hijo. Tu madrina nos espera para comer. Se volvió hacia Esteban. Por favor, llévanos de regreso. Subí a la camioneta y Álvaro entró detrás de mí. Esteban cerró la puerta y el sonido se sintió como el final de un capítulo de mi vida. A través del vidrio polarizado vi a Mariela de pie, con la boca entreabierta, la bolsa de dulces colgando de su mano, observando cómo nos alejábamos. La camioneta avanzó con suavidad hacia la salida del estacionamiento. El aire acondicionado era perfecto. Sonaba música clásica muy bajita. Y ahí estaba yo, sentado junto a un millonario ciego que había cambiado mi destino en cuestión de minutos. ¿Estás bien?, preguntó Álvaro sin girarse. No lo sé. Todavía no comprendo qué acaba de ocurrir. Lo que pasó, Roberto, es que le diste una lección a tu esposa que no va a olvidar jamás. Vio que el hombre al que dejó tirado como si fuera basura vale muchísimo más de lo que imaginó. Hizo una pausa. Pero esto apenas comienza. ¿A qué se refiere?, dije confundido. Álvaro volvió a sonreír, esa sonrisa llena de misterios. A que si realmente quieres cambiar tu vida, si de verdad quieres que esa mujer se arrepienta por haberte dejado así, tendrás que quedarte conmigo un tiempo. Tendrás que ser mi hijo. No solo por unos minutos. El tiempo suficiente para que todos lo crean, incluso ella. Mi cabeza era un torbellino. Miedo, emoción, incredulidad, esperanza. ¿Y por qué haría eso por mí? Aún no lo entiendo. Álvaro se quitó las gafas por primera vez. Sus ojos estaban cubiertos por una neblina blanca. No podían ver, pero parecían atravesarme. Porque estoy cansado de la soledad, Roberto. Porque mi hijo murió hace 30 años y nunca pude despedirme.
Porque tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas y no tengo con quién compartirlo. Su voz tembló levemente. Y porque algo me dice que tú eres un buen hombre. Un hombre que merece una segunda oportunidad. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez no eran de dolor, sino de algo que hacía años no sentía. Esperanza. No sé qué decir, don Álvaro. Di que sí. Di que confiarás en mí y verás cómo todo cambia. Miré por la ventana. La estación era ya un punto perdido en el horizonte. Y, en algún lugar de ese punto, Mariela seguía ahí preguntándose qué diablos había ocurrido. Respiré hondo. Sí. Confío en usted. Álvaro sonrió y se colocó nuevamente las gafas. Perfecto. Entonces, hijo, bienvenido a tu nueva vida. El trayecto hasta la mansión de Álvaro duró unos 40 minutos, aunque para mí parecieron 40 segundos. Mi mente repetía la escena una y otra vez. La expresión de Mariela al verme subir a aquella camioneta quedó grabada en mi mente. Su desconcierto. Su arrepentimiento inmediato. 35 años soportando su desprecio, sus quejas interminables, la forma en que siempre me hacía sentir diminuto, y solo habían bastado 5 minutos para que todo diera un giro completo. La camioneta dejó atrás la carretera principal y tomó un camino privado bordeado de árboles viejos. A la distancia surgió una enorme casona de estilo colonial, con paredes blancas, techo de tejas rojas, jardines amplísimos, fuentes y una reja de hierro forjado que se abrió sola al aproximarnos. Bienvenido a tu nuevo hogar, Roberto, dijo Álvaro con total naturalidad, como si fuera lo más lógico del mundo. ¿Mi nuevo hogar? Aquellas palabras eran tan irreales que casi solté una risa incrédula, pero lo único que sentí en el pecho fue un nudo de miedo y asombro. Esteban detuvo la camioneta frente a la entrada principal, bajó rápido y abrió nuestra puerta. Ayudé a Álvaro a bajar, se apoyó en mi brazo con una seguridad que parecía de años. Esteban, avísale a Juana que prepare la habitación de huéspedes del ala este para mi hijo. Y que ponga las sábanas nuevas, las de algodón egipcio. Enseguida, señor Sterling. Entramos a la casa y mis ojos no podían abarcarlo todo. El vestíbulo era inmenso, con pisos de mármol italiano, una escalera de madera tallada que subía al segundo piso y una lámpara de cristal que seguramente valía más que todo mi departamento. En las paredes colgaban cuadros, esculturas, y un aroma a limpieza y flores frescas impregnaba el ambiente. De una puerta lateral apareció una mujer de unos 50 años, con un uniforme impecable. Su rostro mostró sorpresa al verme, pero enseguida adoptó una sonrisa profesional. Señor Sterling, qué gusto tenerlo de vuelta. ¿Necesita algo? Sí, Juana. Quiero presentarte a Roberto. Es mi hijo. Vivirá con nosotros a partir de hoy. Juana abrió los ojos con asombro, pero no dijo nada. Solo asintió con respeto. Por supuesto, señor. Prepararé la habitación de inmediato. ¿El joven cenará con usted? Claro. Prepara algo especial. Hoy es un día importante para esta familia. La palabra familia me atravesó como un dardo. Hacía mucho que ese concepto no tenía un significado cálido para mí. Juana se apresuró a cumplir las órdenes y Álvaro me condujo a una sala amplia con ventanales que daban al jardín. Sofás de cuero beige, mesas de cristal y una chimenea de piedra dominaban la habitación. Me indicó que me sentara. Siéntate, Roberto. Tenemos que conversar. Me acomodé sintiéndome un intruso en un mundo que no me pertenecía. Álvaro se colocó frente a mí, dejó su bastón a un lado y se quitó las gafas nuevamente. Sus ojos, opacos, no podían ver, pero yo sentí que atravesaban cada rincón de mi alma. Sé que tienes muchísimas preguntas, y es natural. Por eso voy a ser completamente honesto contigo. Asentí suavemente, aunque él no pudiera verlo. Hace 30 años mi hijo Antonio murió en un accidente de auto. Tenía 30 años, recién casado,
con toda una vida por delante. Desde ese día mi esposa nunca volvió a ser la misma. Murió 5 años después, más por tristeza que por enfermedad. Y me quedé solo. Solo con mi dinero, mis negocios y este vacío que nunca he podido llenar. Su voz tembló un instante, pero se mantuvo firme. Desde entonces vivo aquí, en esta casa enorme, rodeado de empleados, socios, gente que solo me busca por interés, pero nadie que realmente se preocupe por mí. Nadie que me llame papá. Nadie que me haga sentir que mi vida vale más que unas cuantas cifras en el banco. Guardé silencio, sintiendo el peso inmenso de cada frase. Cuando te escuché en la estación, cuando oí cómo tu esposa te humillaba, te dejaba tirado, te trataba como si no valieras nada, algo en mí se quebró. Porque sé lo que es la soledad, Roberto, y sé lo que se siente cuando parece que la vida perdió su propósito. Hizo una pausa larga. Pero también sé que a veces Dios, o el destino, o como prefieras llamarlo, pone a ciertas personas en nuestro camino por una razón. Y creo que tú eres esa razón para mí. Las lágrimas comenzaron a caerme sin control. Señor Álvaro, esto es demasiado. No soy su hijo. No merezco nada de esto. No digas eso. No vuelvas a decir que no mereces nada. Su voz se volvió firme, profunda, como una orden que llevaba años queriendo pronunciar. Has trabajado toda tu vida para darle a esa mujer una existencia decente. Entregaste tu salud, tu juventud, tu felicidad, y ella respondió con desprecio. Si alguien merece una segunda oportunidad, ese eres tú. Álvaro se inclinó ligeramente hacia adelante, como queriendo tocarme, aunque se contuvo. Tengo una propuesta para ti, Roberto. Quédate conmigo. No como empleado ni como invitado. Quédate como mi hijo. Vive aquí, aprende sobre mis negocios, deja que te muestre el mundo que nunca tuviste acceso a conocer, y a cambio solo te pido una cosa. Hazme compañía. Llámame papá y hazme sentir que mi vida aún tiene un propósito. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que iba a reventar. ¿Y mi esposa? ¿Mi vida de antes? Tu esposa te abandonó, Roberto. Ella ya tomó su decisión, y tu vida anterior seguirá ahí si algún día deseas volver. Pero te aseguro que después de unos meses en este lugar no vas a querer regresar, porque descubrirás que vales mucho más de lo que ella te hizo creer. Álvaro extendió la mano en mi dirección, buscando mi contacto en el aire. La miré, arrugada, marcada por los años, pero firme. Observé aquella sala que valía más que todo lo que yo había ganado en décadas. Recordé mi pequeño departamento, mi trabajo en el almacén, a Mariela regresando a casa después de haberme dejado tirado como si no valiera nada. Y pensé en su rostro cuando me vio subir a la camioneta. Le tomé la mano. ¿Acepto? Papá. Álvaro sonrió, una sonrisa inmensa, auténtica, llena de una felicidad casi olvidada. Gracias, hijo. Gracias por devolverle sentido a mi vida. Permanecimos así, con las manos entrelazadas, dos hombres solos que acababan de recuperar algo que creían perdido desde hacía años, una familia. Juana apareció en la puerta e informó que la cena estaba lista y que mi habitación también. Perfecto, Roberto, ven, vamos a cenar como corresponde a una familia. Caminé detrás de él todavía sin comprender nada. Llegamos a un comedor enorme con una mesa de madera maciza para 20 personas, aunque solo habían dispuesto 2 puestos, uno en la cabecera y otro a su lado. Al principio cenamos en silencio. Pollo asado, verduras horneadas, vino tinto importado. Cada bocado tenía un sabor distinto, mejor, como si hasta la comida supiera que mi vida había cambiado. Mañana llamaré a mi abogado, dijo de pronto Álvaro. Vamos a iniciar el proceso legal para convertirte en mi heredero oficial. Todo lo que tengo, las empresas, las propiedades, las cuentas, todo será tuyo cuando yo ya no esté. Sentí que el vino casi se me iba por el camino equivocado. ¿Qué? No, papá, eso es demasiado, no puedo aceptarlo.
Claro que puedes, y claro que lo vas a aceptar. ¿Por qué si no es para ti, para quién sería? ¿Para los buitres que están esperando que yo muera para pelearse por mi dinero? No, Roberto. Prefiero dejárselo a alguien que lo valore, alguien que respete mi apellido. No supe cómo responder. Tenía la mente hecha un torbellino. Pero hay algo que debes tener presente, continuó con seriedad. Tu esposa va a volver. Intentará recuperarte. Dirá que se equivocó, que te extraña, que te ama. Y cuando eso pase tendrás que decidir si la crees o no. Pensé en Mariela, en su rostro cuando me vio alejarme. No creo que vuelva, papá. Fue demasiado clara. Álvaro negó suavemente. Volverá, porque ahora eres el hijo del hombre más rico de la ciudad. Y el dinero, Roberto, tiene una forma particular de cambiar el corazón de la gente. Sus palabras me pusieron la piel de gallina, porque en el fondo sabía que era verdad. No pasaron ni 2 días antes de que mi teléfono comenzara a sonar sin parar. Mariela. Llamada tras llamada. Mensajes. Notas de voz. Al principio las ignoré, pero su insistencia era como un martillazo constante en mi cabeza. Al tercer día, contesté. Roberto, por favor, por fin contestas. No he dejado de llamarte. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Quién era ese señor? Sonaba desesperada, prácticamente al borde del pánico, muy distinta a la mujer helada que me dejó en esa estación. Mariela, creo que el sábado fuiste bastante clara. Dijiste que no querías seguir conmigo, que yo era un fracasado, que merecías algo mejor. Estaba enojada, ya sabes cómo soy. No lo sentía de verdad. Vuelve a casa, por favor. Hablemos. Podemos arreglarlo. Me quedé en silencio mirando mi nueva habitación, 3 veces más grande que el cuarto que compartíamos, con baño propio, jacuzzi, vestidor y una cama con sábanas que seguramente costaban más que todo nuestro colchón. Desde la ventana podía ver el jardín iluminado con luces colocadas estratégicamente y una fuente de piedra donde el agua caía como si bailara bajo la luz de la luna. No voy a volver, Mariela. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Esta es tu casa, tu vida está aquí. No puedes simplemente irte. Puedo, y ya lo hice. Me dejaste tirado sin nada, en medio de la nada, ¿y sabes qué? Fue lo mejor que pudiste haber hecho por mí. Escuché cómo su respiración se agitaba. Ese viejo, ese Álvaro, ¿quién es? ¿Por qué dijiste que era tu padre? ¿Qué está pasando? Eso ya no es asunto tuyo, Mariela. Se acabó. ¿Cómo que no? Soy tu esposa, tengo derecho a saber dónde estás y con quién. Eres mi esposa solo en el papel, y pronto ni eso. Mi abogado te llamará para iniciar el divorcio. Hubo un largo silencio. Cuando habló de nuevo, su voz era otra, dulce, manipuladora, la misma que usaba cada vez que quería algo. Roberto, mi amor, no hables así. Somos una familia. 35 años de matrimonio no se tiran por una discusión sin sentido. Solo dime dónde estás. Voy por ti y hablamos tranquilos. No, Mariela, esto terminó. Y créeme, estaré mucho mejor sin ti. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Me temblaban las manos. 35 años de matrimonio se acababan en una llamada de 3 minutos, pero para mi sorpresa no sentí tristeza. Sentí libertad. A la mañana siguiente, Juana llamó a mi puerta para avisarme que Álvaro me esperaba para desayunar. Me puse una de las camisas nuevas que alguien había dejado en mi armario, ropa de marca que me quedaba perfecta. Cuando bajé, él ya estaba sentado en la cabecera de la mesa tomando café. Buenos días, papá, dije, y la palabra salió de forma natural, sin esfuerzo. Buenos días, hijo, espero que hayas descansado bien. Mejor que en años. Me alegra, porque hoy será un día importante.
Vamos a ver a mi abogado para comenzar la adopción legal y los trámites de la herencia. También abriremos cuentas bancarias a tu nombre y empezaremos con tu formación en el negocio familiar. La mesa estaba servida con fruta fresca, pan tibio, huevos revueltos y jugo de naranja natural. Mientras desayunábamos, Álvaro me habló de su imperio, una planta procesadora de alimentos que exportaba a 12 países, 3 hoteles de lujo, múltiples locales comerciales y participación en empresas tecnológicas y de energía. Su fortuna superaba los $500 millones. 500 millones. La cifra era tan enorme que mi mente no podía dimensionarla. Yo, que pasé toda mi vida trabajando por un sueldo de $1,200, estaba ahí sentado al lado de un hombre que ganaba eso en cuestión de minutos. Sé que es demasiado para procesar, dijo Álvaro como si leyera mis pensamientos. No te preocupes, aprenderás paso a paso y Esteban estará contigo en todo el proceso. Lleva 20 años conmigo, confío en él plenamente. Después del desayuno subimos a la camioneta y Esteban nos llevó al centro de la ciudad, a un edificio de oficinas elegante. Subimos al piso 12, donde nos esperaba el abogado de Álvaro, un hombre de unos 40 y tantos, traje impecable y una sonrisa profesional. Señor Sterling, un gusto tenerlo aquí, y este debe ser Roberto, del que me habló por teléfono. Así es, licenciado Esteves, Roberto es mi hijo y quiero que empiece todos los trámites legales para formalizarlo. Nos invitó a sentarnos y comenzó a explicarnos el proceso, adopción de un adulto, la posibilidad de cambiar mi apellido, ajustar el testamento, poderes notariales, cuentas conjuntas. Mi cabeza giraba como si estuviera en una montaña rusa. Don Roberto, debo hacerle una pregunta importante, dijo mirándome directamente. ¿Actualmente está casado? Sí, pero ya estamos iniciando el divorcio. Perfecto. Entonces necesitamos que ese divorcio quede resuelto antes de cerrar algunos documentos. Una esposa legal tiene derecho sobre cualquier herencia, a menos que exista separación de bienes o una sentencia firme de divorcio. Álvaro frunció el ceño. ¿Cuánto tarda un divorcio aquí? Depende. Si hay acuerdo y pocos bienes, de 3 a 6 meses. Si hay conflicto, pueden ser años. Roberto, ¿cree que su esposa pondrá obstáculos? Pensé en Mariela, en su desesperación cuando llamaba, en cómo cambió su actitud al saber quién era Álvaro. Seguramente sí, papá. Ahora que sabe quién es usted, no va a querer soltarme. Álvaro golpeó el piso con su bastón. Marcos, encárguese. Contrate a los mejores abogados de familia. Quiero este divorcio terminado lo antes posible, y no quiero que esa mujer reciba ni un centavo de mi patrimonio. Entendido, señor Sterling. Contactaré al despacho Jiménez y Asociados. Son los mejores en divorcios difíciles. Salimos 2 horas después con una carpeta llena de documentos por firmar. De regreso a la mansión, Álvaro se puso serio. Roberto, tienes que comprender algo. Desde ahora tu vida va a transformarse por completo. La gente empezará a tratarte distinto. Querrán ser tus amigos, hacer negocios, acercarse por cualquier medio, pero la mayoría solo estará detrás de tu dinero. Lo entiendo, papá. No, todavía no lo entiendes, pero lo harás, porque tu esposa no será la única que regrese. También aparecerán familiares que nunca te buscaron, amigos que te olvidaron, personas de tu pasado que de pronto recordarán cuánto te apreciaban. Sus palabras me hicieron pensar en mi hermana Clara. No hablábamos desde hacía 2 años. Se casó con un hombre adinerado y desde entonces me trataba como si yo fuera menos, presumiendo viajes, joyas, casa nueva, apenas dirigiéndome la palabra. Tengo una hermana, dije de pronto. Clara, hace mucho que no hablamos. ¿Cree que me buscará cuando se entere de todo? Probablemente, respondió Álvaro. Cuando lo haga, observa bien sus intenciones. La gente muestra su verdadero rostro cuando hay dinero de por medio, Roberto, y te aseguro que descubrirás cosas que nunca imaginaste.
Al llegar a la mansión comenzó a llover. Subí a mi cuarto y me dejé caer sobre la cama mirando el techo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Mariela. Roberto, por favor, tenemos que hablar. Vuelve a casa. Te extraño. Perdóname. Lo borré sin contestar. Luego otro mensaje, de un número desconocido. Roberto, soy Clara. Me enteré de que estás pasando un mal momento con Mariela. Aquí estoy para lo que necesites. Llámame. Me quedé mirando ese texto durante un buen rato. Álvaro tenía razón. Las ratas siempre encuentran el queso. No respondí, al menos no de inmediato. No pasó mucho antes de que entrara su llamada. Roberto, hermano, ¿por qué no contestas? Estoy tan preocupada por ti. Preocupada sonaba falso en su boca. Clara nunca se preocupó por mí. Ni cuando perdí el trabajo, ni cuando mamá murió y pagué el funeral solo porque ella estaba de viaje. Ni cuando le pedí $2,000 para la operación de Mariela y me dijo que no podía mientras llevaba un bolso de 5,000 en el brazo. Hola, Clara. Estoy bien. Gracias por preguntar. ¿Bien? Mariela me llamó llorando. Me dijo que la dejaste, que te fuiste con un anciano extraño, que no respondes. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que Mariela me dejó tirado en una estación sin dinero ni documentos, Clara. Y decidí no volver con ella. Silencio. Pero es tu esposa, Roberto. Las parejas discuten, es normal. No puedes tirar todo por una pelea. No fue solo una pelea. Fue la última gota después de años de humillaciones. Bueno, pero ¿y ese hombre con el que te fuiste? Mariela dijo que subiste a una camioneta de lujo con un anciano. ¿Quién es? Ahí estaba el verdadero motivo de su llamada. No le importaba mi bienestar. Quería saber quién era Álvaro, si los rumores eran ciertos. Es alguien que me ayudó cuando más lo necesitaba. Eso es todo lo que tienes que saber. Roberto, soy tu hermana. Tengo derecho a saber con quién estás. ¿Y si es peligroso? ¿Y si se aprovecha de ti? Casi solté una carcajada. Ella, hablando de aprovecharse. No te preocupes por mí, Clara. Estoy mejor que nunca. Así que es verdad. Estás viviendo en la mansión de los Sterling, ¿verdad? Dios mío, Roberto, ¿cómo conseguiste eso? ¿Trabajas para él? ¿Eres su empleado? Ahí estaba el desprecio habitual, apenas disfrazado. Para ella yo solo podía ser empleado, nunca un igual. No soy su empleado. Soy su hijo. El silencio que siguió casi podía tocarse. ¿Su hijo? Eso no tiene sentido, Roberto. Sí lo tiene. Álvaro Sterling me adoptó. Soy su heredero legal. Y cuando termine el papeleo, tendré acceso a toda su fortuna. Escuché cómo respiraba rápido, tratando de procesar lo que acababa de oír. Roberto, yo, no lo sabía. Me alegra muchísimo por ti. ¿De verdad? ¿Así como te alegraste cuando perdí el trabajo? ¿O cuando te pedí ayuda y dijiste que estabas justa de dinero? Eso fue hace tiempo. Teníamos problemas económicos. Sí, tantos que al mes siguiente te compraste un auto nuevo. No seas rencoroso, Roberto. Somos familia. Sé que me he equivocado, pero ahora quiero estar ahí para ti. Quiero que volvamos a ser hermanos. En ese momento Álvaro entró al comedor, guiado por su bastón, y alzó una ceja en señal de pregunta. Clara, debo colgar. Hablamos después. Espera, tal vez podríamos vernos hoy. Almorzamos juntos. Hace años que no conversamos en serio. Lo pensaré. Adiós. Colgué sin darle oportunidad de insistir. Álvaro se sentó con su elegancia habitual. ¿Tu hermana? Sí. ¿Cómo lo supo? Por tu tono.
Hay un cansancio particular que solo provoca la familia. Sonrió levemente. ¿Quiere dinero? Todavía no lo pide, pero sé que lo hará. O algo peor. Algo peor. Querrá usarme para presumir que su hermano es el hijo de Álvaro Sterling, para abrir puertas, para subir de nivel social. Álvaro asintió mientras Juana le servía café. La familia puede ser complicada, Roberto. A veces quienes más queremos son los que más hieren. Yo lo aprendí por las malas. ¿Qué le pasó? Pregunté. Álvaro dio un sorbo a su café y habló. Cuando mi hijo murió, tenía 3 hermanos, uno mayor y 2 menores. Vinieron al funeral, lloraron, juraron que estarían ahí para mí. Pero apenas leyeron el testamento y vieron que Antonio era mi único heredero, empezaron a pelear entre ellos por quién debía quedarse con mi fortuna cuando muriera. Me demandaron, Roberto. Mis propios hermanos intentando obligarme a repartir mi herencia en vida. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y qué hizo? Los desheredé. Cambié el testamento y dejé claro que no verían ni un centavo. Desde entonces no me hablan. ¿Y sabes qué? No los extraño. Entendí que nunca me quisieron. Solo querían lo que poseía. Álvaro extendió la mano sobre la mesa y la tomé con fuerza. Por eso te elegí a ti, Roberto. Porque cuando te encontré no sabías quién era yo. No me buscaste, no me pediste nada. Estabas en el peor momento de tu vida, destrozado, humillado, y aún así dudaste cuando te ofrecí ayuda porque no estás acostumbrado a recibir sin dar algo a cambio. Esa humildad, esa integridad, eso no puede comprarse. Sus palabras me llenaron de una emoción difícil de explicar, una mezcla de gratitud profunda y un sentimiento nuevo. Por primera vez en mi vida alguien me valoraba por quien era, no por lo que podía ofrecer. Gracias, papá. No sabe cuánto significa esto para mí. Lo sé, hijo, por eso te lo digo. El resto del día lo pasamos revisando documentos en su despacho privado. Me enseñó sus negocios, me explicó contratos, me presentó socios por videollamada. Era abrumador y, al mismo tiempo, emocionante. Por primera vez mi cabeza servía para algo que no fuese solo cargar cajas. Por la tarde Esteban me llevó a una tienda de ropa de alta gama en el centro. Álvaro insistía en que necesitaba un guardarropa acorde con mi nueva posición. 3 horas después salí con 12 trajes, 20 camisas, zapatos italianos, relojes suizos y una tarjeta de crédito platino a mi nombre, con un límite mensual de $50,000. 50,000, más de lo que ganaba en 3 años de trabajo. Al volver a la mansión, Juana me esperaba en la entrada con el rostro tenso. Don Roberto, hay una mujer esperándolo en la sala. Dice que es su esposa. El corazón me dio un vuelco, Mariela. Entré y ahí estaba. Se había arreglado. Vestido nuevo, maquillaje perfecto, peinado fresco, pero en sus ojos había algo que no podía ocultar, desesperación. Roberto, gracias por verme. Sé que no merezco ni 5 minutos, pero por favor escúchame. Me quedé de pie, manteniendo distancia. Tienes 5 minutos, Mariela. Habla. Cometí el error más grande de mi vida. Fui una idiota, una ciega, una desagradecida. No valoré todo lo que hiciste por mí, todo lo que sacrificaste. Cuando te dejé en esa estación no sabía lo que hacía. Estaba furiosa, frustrada, te culpé de cosas que no eran tu culpa. Sus lágrimas caían por su rostro, pero yo ya había visto ese espectáculo demasiadas veces. Mariela siempre sabía llorar cuando le convenía. No escucho una disculpa sincera, Mariela. Solo excusas. Tienes razón. Lo siento, Roberto. De verdad. Perdóname. Empecemos de nuevo. Podemos ser felices otra vez. Podemos recuperar nuestra familia. La familia que fuimos. Mariela, hace años que no éramos felices. Al menos no en los últimos 10.
Siempre querías más. Siempre te quejabas. Siempre me hiciste sentir que no bastaba. Pero ahora puede ser distinto. Ahora tienes esta oportunidad increíble con el señor Sterling. Podemos vivir bien, viajar, tener todo lo que siempre soñamos. Y ahí estaba la verdad detrás de su llanto. No me quería a mí. Quería el dinero. Sal de esta casa, Mariela. ¿Qué? No, Roberto, por favor. Dije que salgas y no vuelvas. Mi abogado se comunicará contigo. Firma el divorcio sin pelear y esto terminará rápido. Pelear solo hará que pierdas. Me miró con una mezcla de ira y sorpresa. ¿Así me pagas, Roberto? Después de 35 años me echas como si fuera basura. No, Mariela, tú me echaste. Yo solo estoy aceptando tu decisión. Se puso de pie temblando de furia. Esto no termina aquí. Soy tu esposa legal. Tengo derechos y voy a luchar por lo que me corresponde. Lucha lo que quieras. No vas a ganar. Salió dando un portazo. Me quedé solo en aquella sala enorme, consciente de que acababa de cerrar un capítulo que nunca más se abriría. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de calma y tensión. Por las mañanas Álvaro me enseñaba sus negocios, me presentaba sus contactos, me explicaba cómo funcionaba su imperio. Absorbía cada palabra, descubriendo una habilidad para los números y la estrategia que jamás tuve oportunidad de explorar. Por las noches mi teléfono no paraba de vibrar. Mariela, Clara, números desconocidos. Todos querían algo. Todos se habían enterado de que Roberto, el fracasado empleado de almacén, ahora era el hijo adoptivo del hombre más rico de la ciudad. Una semana después de la visita de Mariela recibí una notificación judicial. Me demandaba por pensión, por reparto de bienes y por compensación por daño emocional. Pedía $50,000 mensuales y la mitad de cualquier propiedad adquirida durante el matrimonio, incluyendo supuestamente cualquier futura herencia de Álvaro. El licenciado Esteves casi soltó una carcajada al leer la demanda. Esto no tiene base legal. Ella lo abandonó. Hay testigos, y cualquier herencia que reciba será posterior a la separación. No tiene derecho a nada. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque está desesperada. Y porque sus abogados apuestan a que usted acepte un acuerdo para evitar un proceso largo. Es solo presión. Álvaro, sentado a mi lado, golpeó el piso con su bastón. No habrá ningún acuerdo. Marcos, quiero que contraataques con todo. Quiero que esa mujer entienda que cometió el peor error de su vida. Entendido. Pero hay algo más, dijo el abogado con gesto sombrío. Mariela no solo solicita el divorcio. Ahora lo acusa de fraude matrimonial y abandono. Afirma que usted la dejó sin recursos, que se llevó todos los ahorros y que vive en el lujo mientras ella no tiene ni para comer. Y tiene testigos. Su hermana Clara presentó una declaración jurada afirmando que usted siempre fue un marido negligente, que maltrataba emocionalmente a Mariela y que planeó todo para quedarse con la fortuna del señor Sterling. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Clara. Y, además, han contratado a un investigador privado. Están intentando poner en duda la legitimidad de la adopción, alegando que usted manipuló al señor Sterling aprovechándose de su ceguera y soledad. Álvaro golpeó el suelo con tanta fuerza que el sonido retumbó en la oficina. Es ridículo. Estoy perfectamente lúcido. Nadie me ha manipulado. Lo sé, respondió Marcos, pero están armando un caso. Y lo peor es que contactaron a antiguos empleados suyos, señor Sterling, buscando cualquier comentario que perjudique a Roberto. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Luchar. Tenemos la verdad de nuestro lado, respondió el abogado. Pero debo advertirles que esto va a ponerse feo, muy feo. Van a atacar tu reputación, Roberto. Intentarán pintarte como un vividor, un estafador, y usarán a tu propia familia para hacerlo. Álvaro tomó mi mano con firmeza.
Vamos a pelear. No dejaremos que esas víboras ganen. Marcos, contrata a los mejores penalistas del país. Quiero demandarlas por difamación, calumnia, lo que sea necesario. Y quiero que investigues a Mariela y a Clara. Si están mintiendo, debe haber pruebas. Los días siguientes fueron una pesadilla. Los periódicos locales empezaron a publicar artículos sobre el escándalo de la adopción del magnate Sterling. Fotos mías saliendo de la mansión, especulaciones sobre mis intenciones, entrevistas con supuestas fuentes cercanas que aseguraban que yo había planeado todo desde el principio. Clara dio una entrevista en una radio local. La escuché desde el coche, con Esteban manejando y Álvaro sentado a mi lado. Mi hermano Roberto siempre fue ambicioso, pero nunca tuvo capacidades para lograr nada por sí mismo. Al conocer al señor Sterling vio una oportunidad y la aprovechó. Es triste ver cómo un anciano vulnerable puede ser manipulado solo por dinero. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Esa era mi hermana. La niña con la que jugaba en el parque, la joven que lloró por su primer novio en mi hombro, la mujer que en el funeral de mamá dijo que siempre estaríamos unidos. Apaga eso, pedí con la voz quebrada. Esteban apagó la radio. Álvaro apretó mi mano. No le creas, hijo. Son las mentiras de una desesperada. Pero la cosa empeoró. Una semana después recibí otra citación. Mariela había solicitado una orden de restricción temporal, afirmando que yo la amenacé y que temía por su seguridad. También presentó cargos por abuso emocional y económico. Es absurdo, protesté cuando Marcos me lo explicó. Jamás la amenacé ni le hice daño. Lo sé, pero tiene testigos. Clara asegura que usted la amenazó cuando vino a verlo. Dice tener un video en su celular. Me quedé helado. Recordé cómo, al marcharse furiosa de la mansión, sacó el teléfono. Yo creí que llamaba a alguien. Ahora entendía que me estaba grabando. Un video puede manipularse, dijo Álvaro. Editar, cortar, sacar de contexto. Marcos, necesitamos nuestras propias grabaciones. ¿Recuerdas lo que te pedí el primer día que traje a Roberto aquí? Instalar cámaras de seguridad en toda la propiedad. Exacto. Incluyendo la sala, la entrada y el jardín. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Está diciendo que todo quedó grabado? La visita de Mariela, lo que dijo, ¿todo? Sí, respondió el abogado tras un segundo de pausa. Eso lo cambia todo. Si tenemos esas grabaciones podemos demostrar que están mintiendo. Exacto, sonrió Álvaro. Pero no mostraremos nuestras cartas todavía. Dejaremos que sigan cavando su propia tumba. Que continúen mintiendo, declarando, presentando su versión. Y cuando estén atrapadas en sus propias mentiras, las destruiremos con la verdad. Era una estrategia arriesgada, pero Álvaro llevaba 50 años sobreviviendo en los negocios. Sabía jugar. La audiencia preliminar se celebró 3 semanas después. Llegué al juzgado acompañado de Álvaro, Marcos y 3 abogados más. Del otro lado estaba Mariela, vestida como si fuera una viuda pobre, sin maquillaje, intentando aparentar vulnerabilidad. A su lado, Clara, su primo abogado y 2 juristas más de un bufete prestigioso. El juez, un hombre de 60 años y gesto severo, escuchó ambas partes durante 2 horas. Mariela lloró en los momentos precisos. Clara me miraba con un odio que jamás le había visto. Cuando llegó el turno de Marcos, se levantó con tranquilidad. Señoría, la defensa posee pruebas concluyentes que desmontan todas las acusaciones de la parte demandante. Contamos con grabaciones de audio y video de las visitas que la señora Mariela y la señorita Clara realizaron a la residencia del señor Sterling. En ella se aprecia claramente que no hubo amenazas ni violencia y que, por el contrario, fueron ellas quienes actuaron de forma hostil. El rostro de Mariela perdió el color. Clara se quedó rígida. ¿Grabaciones?, preguntó el juez.
¿Por qué no las presentaron antes? Porque deseábamos que la parte acusadora entregara todas sus declaraciones juradas, señoría. Así podemos demostrar sin duda que mintieron bajo juramento. El juez giró el rostro hacia Mariela y sus abogados. ¿Es cierto? ¿Existen esas grabaciones? El primo abogado se puso en pie nervioso. Si existen, fueron hechas sin consentimiento, lo que vulnera. No vulnera nada, lo interrumpió Marcos. Fueron realizadas dentro de la propiedad privada del señor Sterling, donde hay carteles visibles informando de videovigilancia. Es completamente legal. El juez permaneció en silencio unos segundos mientras revisaba documentos. Quiero ver esas grabaciones. Ambas partes en mi despacho mañana a las 9. Se suspende la audiencia. Al salir, Mariela intentó acercarse en el estacionamiento, pero Esteban se interpuso. Roberto, por favor, esto se salió de control. Yo no quería. No se acerque a mi hijo, dijo Álvaro con un tono helado. Ya ha causado suficiente daño. Clara apareció detrás, nerviosa. Roberto, entiende, Mariela me convenció. Me dijo que la habías amenazado. Yo solo. Mentiste bajo juramento, Clara. No solo me traicionaste como hermano, también cometiste un delito. No, yo, puedo explicarlo, murmuró, pero ya estábamos subiendo a la camioneta. Mañana termina todo esto, hijo, murmuró Álvaro mientras regresábamos a casa. Mañana verán quiénes son las verdaderas víctimas. Por primera vez en semanas sentí un rayo de esperanza. A la mañana siguiente, a las 8:45, ya estábamos en el despacho del juez. Marcos llevaba una tablet con todas las grabaciones organizadas. Mariela y Clara llegaron 15 minutos tarde, con los ojos hundidos de no dormir. El juez nos indicó que nos sentáramos y fue directo al punto. Señor Esteves, muéstreme las grabaciones. Marcos conectó la tablet a la pantalla. Comenzó el video del día en que Mariela vino a la mansión. Se veía claramente su entrada fingiendo tristeza, cómo cambiaba el tono cuando le dije que no volvería con ella y, al final, su cara desfigurada por la rabia cuando le pedí que se marchara. Esto no ha terminado, Roberto. Soy tu esposa legal. Tengo derechos y voy a luchar por lo que me corresponde. Sus propias palabras la hundían. No había amenazas ni agresiones por mi parte. Solo una mujer furiosa porque su plan para volver y acceder al dinero se había derrumbado. La segunda grabación mostraba la visita de Clara. Entraba midiendo cada mueble con los ojos, analizándolo todo, hasta que, sin decirlo abiertamente, insinuó que necesitaba dinero y explotó cuando le dije que no. Te vas a arrepentir, Roberto. Mariela me pidió que declare a su favor en el juicio. ¿Y sabes qué? Lo voy a hacer. El juez detuvo el video y miró a Clara con una severidad que la dejó inmóvil. Señorita, ¿amenazó con prestar falso testimonio a favor de la demandante? Clara estaba completamente pálida. Yo, no. Estaba enfadada, no lo decía en serio. Pero sí presentó una declaración jurada afirmando que su hermano era violento y negligente. ¿Correcto? Sí, pero... ¿aparece en alguna otra grabación algún comportamiento violento por parte del señor Roberto?, preguntó el juez. En ninguna, señoría, respondió Marcos. En todas se muestra respetuoso, incluso cuando lo atacan verbalmente. El juez se recostó en su silla y observó a Mariela y a Clara. Señora Mariela, señorita Clara, han mentido ambas bajo juramento. Presentaron declaraciones falsas ante este tribunal. Eso es perjurio. Un delito grave. Sus abogados les informarán de las consecuencias. El primo abogado intentó intervenir. Señoría, si me lo permite. Silencio. No quiero escuchar nada más. Después miró a Marcos. ¿La defensa seguirá adelante con la contrademanda? Sí, señoría. Por difamación, calumnia y daño moral.
También solicitamos que se inicien acciones penales por perjurio. Concedido. Además, desestimo todas las pretensiones de la señora Mariela. No hay pruebas de abuso, ni económico ni emocional, ni de ninguna otra acusación. El divorcio se tramitará por abandono imputable a la demandante. No recibirá pensión ni compensación de ningún tipo. Mariela comenzó a llorar, ahora sí de desesperación real. No, por favor, señoría. No tengo nada. Ni dinero, ni trabajo. Debería haberlo pensado antes de abandonar a su marido y luego intentar extorsionarlo, replicó el juez. Se levanta la sesión. Mi asistente les enviará la resolución en 48 horas. Salimos. En el pasillo, Clara se apresuró a acercarse. Roberto, por favor, no dejes que me procesen. Tengo hijos. Si me condenan por perjurio los pierdo. La miré directamente a los ojos, los mismos que me habían visto con desprecio cuando era pobre, los mismos que brillaron con codicia al saber que ahora era rico y que ahora suplicaban. Deberías haber pensado en tus hijos antes de traicionar a tu hermano, antes de mentir bajo juramento, antes de intentar destruir mi vida por ambición. Mariela me convenció. Me dijo que me habías amenazado, que te habías vuelto peligroso. Yo solo quería protegerla. Mentira. Querías dinero. Querías que ella ganara para que yo te diera lo que pediste. No funcionó. Y ahora tendrás que enfrentar las consecuencias. Álvaro me tocó el brazo con suavidad. Vámonos, hijo. No merecen más de tu tiempo. Caminamos hacia la salida mientras, detrás, Mariela y Clara se quedaban llorando en el pasillo, rodeadas de abogados que segaramente les enumeraban cuántos años de prisión podían enfrentar. De regreso a la mansión, Álvaro habló en voz baja. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Debería sentirme victorioso, pero me siento vacío. Es normal. Acabas de ver el verdadero rostro de personas que quisiste. Duele, aunque merezcan lo que les pasa. ¿Crees que fui demasiado duro con Clara? No, fuiste justo. Ella tomó sus decisiones. Mentir, traicionarte, intentar destruirte. Las consecuencias son suyas, no tuyas. Al llegar, Juana nos recibió con toallas y té caliente. Álvaro subió a descansar. Yo me quedé en la sala observando la lluvia caer sobre el jardín. El teléfono vibró. Número desconocido. Contesté. Roberto, soy Gregorio, el esposo de Clara. ¿Qué quieres? Hablar contigo. Clara está hecha pedazos, no deja de llorar. Los niños preguntan qué está pasando. Por favor, Roberto, retira los cargos. Fue un error, pero no merece ir a la cárcel. ¿Un error? Clara mintió bajo juramento. Intentó destruir mi reputación y ayudar a Mariela a robarme. ¿Eso te parece un error? Lo sé, fue una estupidez. Pero piensa en tus sobrinos. No puedes dejarlos sin madre, te lo ruego. Clara está dispuesta a retractarse en público, a hacer lo que sea. Solo no la dejes ir a prisión. Sus palabras me impactaron. Mis sobrinos, Manuel de 7 años y Gilda de 5, inocentes que no tenían la culpa de nada. Déjame pensarlo. Te llamo mañana. Fui a buscar a Álvaro a su despacho. Me escuchó en silencio. Hijo, dijo al terminar, justicia y venganza no son lo mismo. Justicia es darle a cada uno lo que merece. Venganza es hacer daño solo porque te lo hicieron. Clara merece enfrentar consecuencias. La pregunta es qué tipo de hombre quieres ser. ¿El que destruye a una familia aunque tengan culpa, o el que sabe poner límites firmes pero muestra misericordia cuando puede? No lo sé. Entonces piénsalo esta noche. Y mañana, cuando tengas la respuesta, sabrás que es la correcta porque vendrá de aquí, dijo tocándose el pecho. Aquella noche no dormí. Me revolví pensando en Clara, en mis sobrinos, en Mariela.
Y en algún momento, con la lluvia golpeando los cristales, entendí lo que debía hacer. A la mañana siguiente llamé a Marcos. Quiero retirar los cargos de perjurio contra Clara, pero con condiciones. ¿Cuáles? Que se retracte públicamente de todo lo que dijo. Que pida disculpas en los mismos medios donde me difamó. Y que firme un documento reconociendo que mintió y comprometiéndose a no volver a tener contacto conmigo. ¿Y Mariela? Con ella sigo adelante. No tiene hijos inocentes que sufran por sus actos. Entendido. Prepararé los documentos. Cuando le conté mi decisión a Álvaro, sonrió. Hiciste lo correcto. Demostraste que eres mejor que ellos, pero también dejaste claros tus límites. Eso es sabiduría. 2 días después Clara apareció en el mismo programa de radio donde me había destrozado. Su voz, quebrada, sonó en la cocina mientras Juana preparaba la comida. Mentí sobre mi hermano Roberto. Dije cosas horribles que no eran ciertas. Lo hice por envidia, por codicia y por estupidez. Roberto es un buen hombre que no merecía nada de lo que le hice. Le pido perdón, aunque sé que no lo merezco. Apagué la radio. Juana me miró de reojo. ¿Se siente mejor, don Roberto? No mejor, pero sí en paz. Y era verdad, por primera vez en semanas sentía paz. 6 meses después mi vida era irreconocible. El divorcio con Mariela se resolvió tal como dictaminó el juez, sin pensión ni compensación. Aún así, enfrentó cargos reducidos por intento de fraude procesal. Le dieron 2 años de libertad condicional y una multa de $20,000 que jamás podría pagar. Supe que vivía en un pequeño departamento con una prima, trabajando como cajera en un supermercado. Clara cumplió con los acuerdos, se retractó, firmó los documentos y nunca intentó contactarme. Gregorio me llamó una vez para agradecer que no la enviara a prisión. Le dije la verdad, lo hice por mis sobrinos, no por ella. Álvaro y yo nos volvimos inseparables. Cada mañana desayunábamos juntos. Por las tardes revisábamos las empresas y por las noches cenábamos como la familia que habíamos elegido ser. Me enseñó todo sobre su imperio y descubrí que tenía un talento natural para los negocios que jamás imaginé mientras cargaba cajas. La adopción se formalizó 3 meses después de la audiencia. Ese día, cuando el juez firmó y me entregó mi nueva partida de nacimiento con el nombre Roberto Sterling, lloré como un niño. Álvaro también lloró, aunque intentó disimularlo. Ahora eres oficialmente mi hijo, dijo con la voz tomada, y yo, oficialmente, tu padre. Usted fue mi padre desde el día en que me encontró en aquella estación, respondí. Una tarde, estábamos en el jardín viendo caer el atardecer cuando Álvaro se puso serio. Hay algo que debo confesarte, Roberto. Algo que guardo desde que nos conocimos. ¿Qué cosa, papá? No estaba en esa estación por casualidad. Fui porque alguien me dijo que había un hombre en apuros, abandonado por su esposa. Esteban me llevó exactamente a ese lugar. Me quedé helado. Quien se lo dijo, sonrió. Juana. Es pariente lejana de una vendedora de la estación. Esa mujer vio todo lo que Mariela te hizo y se lo contó a Juana. Algo en la forma en que lo describió me hizo querer ir. Pensé que quizá por fin encontraría lo que llevaba 30 años buscando. Las lágrimas se me escaparon. Todo este tiempo usted lo sabía. Sabía que necesitabas ayuda. Lo que no sabía era que tú ibas a hacer exactamente lo que yo necesitaba también. Eso fue destino, o Dios, o como quieras llamarlo. Nos quedamos en silencio mirando el sol desaparecer tras las montañas. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dije después de un rato. ¿Qué? Que si Mariela no me hubiese abandonado aquel día, yo seguiría siendo el mismo hombre infeliz, trabajando en un almacén, sintiéndome poca cosa y dejando que todos pasaran por encima de mí. Su crueldad más grande terminó siendo mi mayor bendición. Álvaro apretó mi mano. Así funciona la vida a veces.
Las peores cosas que nos ocurren son justamente las que más nos transforman. Aquel día en la estación, cuando creías que todo estaba perdido, en realidad era el inicio de tu verdadera vida. Y la tuya también, papá. Y la mía también. Hoy, 2 años después de aquel día en la estación, soy el director general de Sterling Enterprises. Álvaro se retiró oficialmente hace 6 meses, aunque sigue yendo a la oficina un par de veces por semana para supervisar. En el fondo creo que solo quiere asegurarse de que no arruiné su legado. Nunca volví a ver a Mariela. Supe que intentó demandarme de nuevo, pero su propio abogado descartó el caso al ver que no tenía fundamento. Clara me envía una tarjeta cada Navidad. Nunca las abro, las guardo en un cajón, cerradas. Hay puentes que, una vez quemados, no deben reconstruirse jamás. Hace un mes le pedí a Esteban que me llevara a aquella estación de tren. Me senté en el mismo banco donde estuvo sentado el hombre que fui el día en que mi vida cambió para siempre. El mismo banco donde lloré, derrotado, convencido de haber tocado fondo. Una pareja joven discutía cerca. Ella gritaba, llamando al hombre fracasado, inútil. Él tenía la mirada perdida, rota, igual que la mía aquel día. Me levanté y me acerqué. La mujer dejó de gritar al verme. Disculpa, le dije al muchacho. ¿Necesitas que llame a alguien? Me miró confundido, con lágrimas en los ojos. Estoy bien, gracias. Le extendí mi tarjeta. Si alguna vez necesitas ayuda, un trabajo, o simplemente alguien que te escuche, llámame. Tomó la tarjeta con las manos temblorosas. La mujer me observó con los ojos muy abiertos, quizá reconociendo el apellido Sterling. Regresé a la camioneta donde Álvaro me esperaba. Hiciste una buena obra hoy, comentó con una sonrisa suave. Lo intenté. No sé si me llamará, pero si lo hace, lo ayudaré igual que tú me ayudaste a mí. Así se construye un legado, hijo. No solo con dinero, sino con compasión. Aquel día en la estación me quedé completamente solo. Creí que mi vida había terminado. Pero en realidad, recién estaba comenzando. Perdí a una esposa que nunca me valoró, a una hermana que jamás me respetó y una vida que nunca me dio felicidad. A cambio, gané a un padre que me ama sin condiciones, una familia que elegí construir, y la dignidad que siempre merecí pero que nunca tuve el valor de reclamar. A veces las peores traiciones son bendiciones disfrazadas, y a veces encontrar tu verdadero hogar exige perderlo todo antes. Hoy soy Roberto Sterling. Hijo, empresario y, por fin, un hombre en paz consigo mismo. Y todo comenzó el día en que un hombre ciego se inclinó hacia mí y me susurró: finge que eres mi hijo. Y si tú, que estás viendo esto, alguna vez te has sentido como Roberto, solo, menospreciado o traicionado por la gente que se supone debía cuidarte, recuerda algo. Tu historia todavía no termina. A veces la vida te rompe solo para obligarte a reconstruirte más fuerte, con más dignidad y con personas que sí sepan amarte. Si quieres escuchar más historias como esta, que te recuerden tu valor y te den esperanza cuando todo parece perdido, suscríbete al canal. Activa la campanita y deja tu like para que YouTube se la muestre a más personas que lo necesitan. Cuéntame en los comentarios qué parte de la historia te tocó más y nos vemos en el próximo video, donde quizá la próxima vida que cambie sea la tuya.